alabando al nombre del cual no hay otro nombre, que es Jesucristo. Siga adorando, siga percibiendo de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. No espere hasta que la alabanza alabe o adore. Nuestra vida tiene que ser una adoración constante al Padre, al Señor, al Rey, al Soberano, al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Tú eres digno de toda gloria, Señor. Tú eres digno de toda gloria, Padre. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Padre. Amén, Señor. Amén, Espíritu Santo. Vamos, iglesia, que esta sea una adoración, que esto sea una oración, que nuestra vida dé ese testimonio de que Jesucristo vive y que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, que Él es el que reina, que Él es el que vive, que Él es el soberano. Vamos, iglesia, abre tu boca, que esta oración, que esta adoración pase este techo y llegue hasta el cielo, y que el Señor pueda escuchar nuestra voz, nuestro clamor, nuestro anhelo, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, Padre. Amén, Señor. Padre, y de esta manera, Señor, oramos y ponemos este tiempo en tus manos, Dios, confiando y declarando que separados de ti nada podemos hacer, mi Dios. Tú eres el Rey, tú eres el que gobierna, tú eres el soberano, tú eres el que está en absoluto control, Señor. Padre, como oramos en el Padre nuestro, Señor, que tu reino sea establecido aquí en la tierra, así como en el cielo, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos, en total dependencia de ti, Señor. Padre, que a través de esta predicación, Señor, puedan verte a ti, Señor, y no vean al hombre, Padre. Que sea palabra viva la que sea predicada en el nombre de Jesús, que sea inspirada por ti en todo momento, y que tu Espíritu Santo esté fluyendo y esté haciendo tu obra perfecta en cada uno de nuestros corazones, Padre. Padre, aquí hay almas con anhelos de conocerte a ti, de que te les seas revelado en el nombre de Jesús. Hoy venimos, Padre, con un propósito, como bien orábamos hace un momento, y ese propósito es conocerte más, recibir de tu palabra de verdad. Aquí estamos, Padre, no venimos a ver al hombre, sino venimos a verte a ti, Señor, y a darte exaltación y a darte adoración, porque no hay otro nombre, Señor. Sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Padre, disponemos este tiempo para ti, mi Señor. Recíbelo de parte, Señor, de esta iglesia que te adora en espíritu y en verdad, Señor. Esta iglesia que ha sido establecida por ti, mi Dios. Esta iglesia en la cual tú has dado una misión y una visión. En el nombre de Jesús. Tú eres santo, Dios. Tú eres santo, Padre. Tú eres santo, Dios. En el nombre de Jesús dice la palabra de Dios. En 1 de Samuel 24, verso del 4 al 7 dice: y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día del que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Verso 5 dice: aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Verso 6 dice: y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Verso 7 dice: David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó y salió de la cueva y siguió su camino. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. Este servicio es para ti, Señor.
Dale vida a estas palabras, Señor, que puedan ser de bendición, que pueden trascender de generación en generación, que la podamos poner en nuestros corazones y ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra administración, ahí donde estemos, Señor. Padre, que tu obra, Señor, se haga en este lugar. En el nombre de Jesús te necesitamos, Dios. Separados de ti nada podemos hacer. Utilízame, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Sin ti no soy nada, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén, amén. Amén. Muchas gracias por todos los que están aquí. Bienvenidos sean todos. Hoy lo que leímos en Primera de Samuel 24. Vamos a ver unos puntos específicos. Vamos a ver 3 puntos sobre una pregunta que quiero hacerles, y es el tema que me gustaría compartirles el día de hoy. Creo que es de parte de Dios. Y es una pregunta que probablemente nos las hayamos hecho algunas personas o algunos jóvenes a lo largo de los años, ¿no? Esta pregunta estuvo rondando en mi cabeza durante 26, 27 años, yo creo. Y en la universidad yo recuerdo que era una de las preguntas que más sonaban en mi cabeza y me incomodaban, me inquietaban. Y esta pregunta es: ¿de qué se trata la vida? Y esto es lo que me gustaría compartirles el día de hoy. ¿De qué se trata la vida? O sea, es una pregunta que a mis 18, entre los 18 y 20 años, rondaba mucho en mi cabeza, y era una pregunta que no me dejaba dormir, porque realmente no sabía qué hacer con mi vida, no sabía de qué se trataba. Mis papás me decían que tenía que estudiar, que tenía que ser bueno en la escuela, tener buenas calificaciones, para que posteriormente pudiera conseguir un buen trabajo, pudiera tener familia, y etcétera, etcétera. Pero algo en mi cabeza me decía que no era solamente eso, o sea, no era nada más estudiar, ir a trabajar, tener una familia y trabajar todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor, como no logramos responder esa pregunta en esa edad o cuando la teníamos, cometimos algunos errores, tomamos decisiones equivocadas, tomamos decisiones alejadas de la voluntad de Dios. Y a lo mejor el día de hoy hay algunos padres que están tomando decisiones con sus hijos para que sus hijos no cometan los mismos errores que el padre. Esto también es algo que me pasó a mí con mis papás o mi mamá. Me decían muchas veces: estudia, yo no tuve esa oportunidad, aprovecha esto, aprovecha lo que te dan tu papá, aprovecha lo que te doy, tú solamente tienes la responsabilidad de estudiar y tienes que sacar las mejores calificaciones. Aparentemente no le hice mucho caso, no fui muy bueno en la escuela, pero Dios fue muy misericordioso de mi vida. Entonces, probablemente estas decisiones, y tratemos de empujar a nuestros hijos a que hagan lo que nosotros queremos, para que no cometan los mismos errores, porque queremos reflejarnos en ellos. Y esto puede ser porque podemos creer que ya no tenemos la oportunidad como padres o como adultos de ser mejores personas. O creemos que ya la regamos tanto que ya no tenemos solución y que por la edad ya no tenemos esperanza. Pero déjame decirte algo en este momento. Hay alguien que murió hace más de 2000 años y que resucitó al tercer día, y que hoy vive y que hoy reina y reinará por los siglos de los siglos. Y ese alguien es Cristo Jesús, que murió por ti para darte vida y una esperanza. Pero también déjame decirte que la vida en Cristo lleva responsabilidades. Y a lo mejor cuando te invitamos o cuando alguien te invitó a hacer esa oración de fe en un inicio, no te comentó que esa oración llevaba responsabilidades.
A lo mejor cuando te invitamos a hacer esa oración de fe, no te leímos las letras chiquitas. A lo mejor en ese momento no se te comentó que al hacer esta oración llevaba ciertas implicaciones. Y es que la vida en Cristo no solamente es de recibir la salvación, no solamente es de recibir y esperar y tener esperanza. Y no es esperar a esperanza a la vecina, sino tenemos que entender que las letras chiquitas que no se te comentaron en ese momento antes de hacer la oración, es lo que te va a llevar al siguiente paso de esta vida en Cristo. Y para eso te quiero compartir 3 puntos para que podamos entender y yo creo que con esto podamos responder esa pregunta de qué se trata esta vida, qué es lo que tenemos que hacer aquí, qué es lo que tengo que hacer con mi vida día con día. Y el punto número 1 es que es importante reconocer la autoridad de Dios. Y esta autoridad puede ser directa o puede ser indirecta o representada. ¿Qué significa autoridad? Según el diccionario, dice que la autoridad es el poder que gobierna o ejerce el mando. O sea, el que está al mando va a poder ejercer un poder. Y otra explicación u otro significado dice que es una persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. ¿Y por qué les decía en un principio que hay autoridad directa? Pues la autoridad directa es que tenemos que entender o reconocer que nuestra autoridad directa es el Señor, es Dios. Él es el dueño, Él es el que creó todos los cielos y la tierra y Él es la mayor autoridad que existe en este plano. Y la segunda, la autoridad representada o la autoridad indirecta, es la autoridad que es delegada por Dios, es la autoridad representativa de Dios aquí en la tierra. Esta autoridad que podemos ver en nuestra familia o en las familias, la autoridad que podemos ver en la iglesia o la autoridad que podemos ver en el Estado. Y todas estas son puestas o establecidas por Dios. Y esto lo vemos en Romanos 13:1 que dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Todas las cosas, absolutamente todas las que podamos ver, palpar, percibir, observar, todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios. Y todas las leyes físicas que hay en el universo se mantienen por esta misma autoridad. Por eso la Biblia se refiere a ello expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad. Porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representa todos los hechos que Él hace. Solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque las autoridades de la tierra son instituidas por Él. La autoridad es algo de gran importancia y sin igual en el universo. No hay nada que sobrepase la autoridad de Dios. Y por eso es tan importante que nosotros la podamos reconocer. Por eso es tan importante que los que deseamos servir a Dios conozcamos la autoridad de Dios. ¿Y esto por qué es? Bueno, tenemos la vida de Pablo. La vida de Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Él, antes de conocer a Dios, iba en búsqueda de la iglesia y trató de destruir a la iglesia. Pero en su camino hacia Damasco, él se encontró con el Señor en el camino. Inmediatamente cayó, dice la palabra de Dios, y reconoció a Jesús como Señor. Lo reconoció como autoridad. En ese momento reconoció la autoridad directa de Dios. En ese momento todavía se llamaba Saulo.
Después de eso, después de ese momento que reconoció la autoridad de Dios, pudo someterse a las instrucciones que venían de parte de Ananías. Autoridad indirecta, autoridad delegada de parte de Dios. Dios mandó a Ananías para que le comentara a Pablo o a Saulo las instrucciones de lo que tenía que hacer cuando llegara a Damasco. Y Ananías solamente se menciona una vez en la palabra de Dios, y es en ese momento. No había salido antes y no salió después de ese momento. O sea, ¿quién era Ananías? ¿Y por qué Pablo, siendo tan inteligente, se sometió a la autoridad de Ananías? O sea, Ananías, ¿quién era? No era nadie, aparentemente. Pero en ese momento sí era alguien, era una autoridad delegada de parte de Dios que traía instrucciones para Pablo. Y Pablo, como tuvo ese encuentro con Dios, ese encuentro con su autoridad, reconoció que Ananías venía de parte de Dios. Y reconoció que en ese momento su autoridad era Ananías y tenía que obedecer y seguir las instrucciones de Dios. Si Pablo no se hubiera encontrado con Dios, no hubiera tenido ese encuentro tan cercano con la autoridad de Dios, jamás se hubiera podido someter a Ananías, que no era nadie. A Ananías, que era un hermanito de la iglesia que iba por ahí pasando probablemente. O sea, esto nos tiene que hablar y nos tiene que hacer entender que quien ha tenido un encuentro con la autoridad trata simplemente con ella y no con el hombre. Es decir, Pablo en ese momento vio a Dios en Ananías. No vio a Ananías. Él vio la representación de Dios mismo en Ananías. O sea, no vio al hombre. Muchas veces nosotros no nos sometemos a la autoridad que tenemos en la iglesia, o no nos sometemos a la autoridad que tenemos en la escuela o en el trabajo, porque vemos al hombre y no reconocemos que tiene una autoridad sobre nosotros en ese momento. ¿Qué tan diferente puede ser y qué tan trascendente puede ser si nosotros llegamos a comprender nuestras autoridades y el poder que tiene la autoridad? Tenemos que entender, como veíamos en Romanos hace un momento, Romanos 13:1, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso es lo que tenemos que entender primeramente. O sea, tenemos que ver la importancia de reconocer la autoridad, ya sea la autoridad directa de parte de Dios o la autoridad representada por Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos van a una célula? ¿Okay? ¿Cuántos son líderes en entrenamiento? Bien. Y esos líderes en entrenamiento tienen líderes. ¿Cuántos son anfitriones? Amén. Dios bendiga sus casas, su economía en el nombre de Jesús. Gracias por esa disposición en sus corazones. Y cada uno de ellos tienen una autoridad que es el líder. ¿Qué pasaría si el anfitrión quiere tomar el cargo y no se somete a la autoridad del líder? ¿Qué pasaría? ¿O qué pasaría si venimos un domingo a la iglesia y nuestro pastor está predicando y nos levantamos y queremos derrocar al pastor solamente porque me cayó mal lo que dijo el día de hoy? Esa piedricación que dio el domingo pasado estuvo muy dura. Qué bueno que no vino hoy el pastor. El pastor es mi suegro, así que cuidado, ¿eh? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no entendemos la autoridad de Dios? ¿Qué pasaría si no entendemos que el líder de la célula es la autoridad delegada de parte de Dios en esa célula? Ahorita vamos a ver qué va a pasar o qué podría pasar, pero nosotros tenemos que entender que no nos sometemos al líder de la célula, sino nos sometemos a la autoridad delegada de Dios,
Así es como lo tenemos que ver, que en ese momento es la representación de Dios en la célula. Y es que también es tan importante y tan interesante entender esto de la autoridad de Dios, porque empezamos a entender cuál es el propósito que tenemos aquí en la tierra, qué es esto, de qué se trata la vida. Porque empezamos a obedecer, que es el segundo punto, y ahorita vamos para allá. Empezamos a conocer su voluntad y empezamos a hacer su voluntad. Y un claro ejemplo de esto es la oración de Jesús ahí en Getsemaní, antes de ser crucificado, que dice: Padre, si es de ti, que esta copa pase de mí. O sea, realmente esa era la oración de Jesús, pero más adelante dice: pero que no sea mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Él reconoció que su autoridad era el Padre, era el Señor, y que por consiguiente lo que se tenía que cumplir era la obediencia de que se cumpliera su voluntad. Una autoridad delegada tiene que representar a la autoridad de Dios. Nunca debe presumir que también tiene autoridad. ¿Cómo es esto? Está líder, estamos hablando del ejemplo del líder, que es una autoridad delegada de parte de Dios. Por consiguiente, su vida tiene que reflejar a Jesucristo mismo. Y vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios. Tenemos la vida del rey Saúl. Saúl era el ungido de Dios. Saúl tuvo una instrucción muy clara de parte de Dios. O sea, Saúl tenía una instrucción de atacar a todos los amalecitas y destruir por completo a todos los amalecitas, a los niños, a las mujeres, a los hombres, a todos, a las ovejas y a todas las personas que se encontraban ahí por completo. A lo mejor en esos momentos, si Dios nos da esa instrucción de ir a destruir un pueblo, queremos pensar de que, Señor, ¿cómo es posible que tú mandes a hacer esto? O sea, Señor, si tú eres tan bueno, ¿por qué quieres destruir a los amalecitas? Y empezamos a tener pensamientos propios. Y dejamos de ver y reconocer la autoridad de Dios. En ese momento Saúl era rey. Y creía que tenía una autoridad personal o una autoridad de parte de él. Les recuerdo, hace un momento decía que la autoridad delegada es una representación de Dios. Es representar la autoridad de Dios y no presumir que tenemos una autoridad personal. La voluntad de Dios en ese momento era destruir a los amalecitas, a todos por completo. Y después de la victoria de Saúl, perdonó a Agag junto con lo mejor de las ovejas y bueyes, de los animales engordados, los corderos y todo lo bueno, dice la palabra de Dios en 1 Samuel. Saúl tenía una instrucción: destruir a todos. Pero Saúl no quiso destruirlos. Argumentó que los habían dejado para sacrificarlos a Dios. Y más adelante me encanta cómo Samuel le dice a Saúl: ¿tú crees que el Señor se goza más en los sacrificios más que en la obediencia? ¿Qué quiere decir esto? A veces queremos actuar con intenciones buenas aparentemente para darle la gloria al Padre, pero el donde más hay gozo en el Señor es cuando nosotros empezamos a ser obedientes a su voluntad. Una autoridad delegada, nuevamente les repito, una autoridad delegada tiene que representar a la autoridad de Dios y nunca presumir que también tiene autoridad. La voluntad de Dios está correlacionada con la autoridad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es someterse a su autoridad. Esta semana estoy leyendo el libro de los Hechos y algo que me llamó muchísimo la atención es que en Hechos 7 hay una
es como una predicación, es la primera vez que Esteban habla sobre la ley de Dios o sobre la palabra de Dios, y a los que estaban ahí con Esteban les empieza a compartir de lo que el Señor, la promesa que Dios le hizo a Abraham, y esto lo vemos en Hechos 7, versos del 4 al 7. Y les repito, conocer la voluntad de Dios es someterse a la autoridad. Hechos 7 dice, entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos. Esto es lo que les estaba diciendo Esteban a las personas que estaban ahí. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Cuando Dios se le presentó a Abraham, le dio una promesa. Él ya estaba avanzado de edad, dice la palabra de Dios. Él ya no tenía esperanza. Él sabía que ya era un viejito, ya era muy adulto, ya no podía tener hijos. Pero Dios, más sin embargo, Dios, el Dios todopoderoso, el único que tiene el poder para hacer lo imposible, le dio una promesa al Señor, le dio una promesa a Abraham y le prometió que iba a tener descendencia y ellos iban a poseer esa tierra. Y más adelante dice, y Dios dijo así, que sus descendientes, los descendientes que ya le había prometido a Abraham, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Qué impresionante es esto, ¿no? O sea, ¿qué harías si en este momento el Señor te dice, te voy a dar descendencia, pero van a habitar en una tierra extraña y van a ser extranjeros y los van a esclavizar por 400 años? No, hombre, Señor, no me des nada mejor. Que estén esclavizados. Llevo un año con mi esposa, ¿no es cierto? Aquí está mi esposa, mi amada esposa, llevamos 9 años de casados. Le prometió descendencia a Abraham. La primera promesa fue, te voy a dar descendencia. La segunda fue, y ellos van a gobernar en esa tierra. Y después de eso les dice, tu descendencia va a habitar en una tierra extraña y van a ser extranjeros y van a ser tratados como extranjeros, extraños, y se van a someter y van a ser esclavos 400 años. ¿Qué congruencia para nosotros hay en eso? Si primero me dices que me vas a dar descendencia y que ellos van a gobernar, y ahora me dices que antes de que gobiernes van a ser esclavizados durante 400 años, ya defínete, Señor, ¿no? ¿De qué se trata esto? Conocer la voluntad de Dios es someterse a la autoridad. Y más adelante dice el Señor, después de que les dijo que iban a ser esclavos, pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. La promesa de Dios. Dios siendo fiel. Amén. ¿A cuántos les alegra esto? A no muchos, ¿verdad? Pero de esto se trata. Tenemos que entender. ¿Yo qué es lo que veo en esto? Cuando lo leía me asombraba tanto porque podía ver dos cosas. Y la primera es que el Señor tiene el control de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Él va a poner, Él va a quitar, Él te va a hacer, Él te va a deshacer. Él es el dueño de todo, Él está en control. Si Él ya dijo que van a pasar 400 años esclavizados, ¿por qué al primer año te quieres salir de esa esclavitud? ¿Por qué al primer año vas a hacer o vas a querer hacer lo posible para sacar a tus hijos de esa esclavitud? Eso es lo primero que veo, que Dios está en control absoluto. Y lo segundo que veo es que no importa si pataleas, no importa si te quejas, no importa si brincas, no importa si quieres buscar un atajo,
La voluntad de Dios es perfecta. Y tienen que pasar esos 400 años para que después de eso podamos salir y servirle a Dios en este lugar. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a reconocer la autoridad directa o indirecta para poder someternos a esa autoridad. Hace un momento les decía, esa autoridad delegada de parte de Dios es la autoridad que hay en las familias, es la autoridad que hay en la iglesia y es la autoridad que hay en el Estado. Probablemente muchos tengan muchas quejas contra el gobierno que tenemos el día de hoy en México. Y probablemente muchos querramos quitar ese gobernador o quitar ese presidente o a lo mejor hasta matar a ese presidente. Y no nos queremos someter a esa autoridad. Pero ¿cuál es la actitud que tuvo David? Y esto lo vemos en lo que leíamos al principio en Primera de Samuel 24. O sea, David, dice la palabra de Dios, y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl se levantó y salió de la cueva y siguió su camino. ¿Por qué les comento este versículo? Porque David entendía quién era su autoridad directa y también entendió quién era la autoridad delegada de parte de Dios. En ese momento, durante ese proceso que pasó, fue después de que Saúl había desobedecido a Dios con los amalecitas. Saúl fue el primer rey que pidieron los israelitas después de que entraron a Canaán. Entonces entonces Dios le encomendó a Samuel que ungiera a Saúl como el primer rey. En ese momento Saúl era el rey. Después de que Dios delegó su autoridad sobre Saúl, tiempo después Saúl desobedeció con lo que ya les comenté. Le tenía una orden directa, una orden clara de parte de Dios y desobedeció, pensando que también tenía autoridad y que podía tomar sus propias decisiones. Para este momento, David, después de la obediencia de Saúl, David ya también había sido ungido por Dios para ser el próximo rey. Pero David aún estaba bajo la autoridad de Saúl. Y lo que nos muestra este texto es que David tuvo la oportunidad de ayudar a Dios para cumplir su voluntad, para que ya pudiera ser rey. Pero no se trata de eso, no se trata de que nosotros vamos a ayudar a Dios, no se trata de que si Dios dijo 400 años y después vamos a salir y después vamos a orar y servir a Dios, que sean en 10 años, Señor. Yo te ayudo, déjame ayudarte. No se trata de eso, se trata de conocer la autoridad, de conocer la voluntad que dice la palabra de Dios, que es buena, agradable y perfecta. David entendió que la voluntad de Dios era esperar su tiempo, aunque también ya había sido ungido para ser rey, para que pasara Saúl y después entrara David como rey. Porque sabía que si mataba al ungido de Dios, iba a estar actuando en rebelión contra Dios, aunque ya había sido ungido. A diferencia de Saúl, él obedeció al Señor y sabía que las decisiones que tenían que tomar era conforme a la autoridad directa que tenía de parte de Dios. Tenemos que entender que la voluntad de Dios representa la autoridad, su autoridad. Y si no reconocemos o no entendemos la autoridad y cuál es la afectación de la desobediencia, estamos en un grave problema. Porque la desobediencia nos lleva a la rebelión y la rebelión nos lleva a la muerte.
La rebelión es una cuestión de principios y los principios de Dios no pueden ser quebrantados. Dios se ha propuesto a manifestar su autoridad en la iglesia a través de muchos líderes para que se haga su voluntad a todo el mundo. Pero hay dos cosas por las que la iglesia es adolecida el día de hoy. Y una de ellas es porque no entendemos la autoridad, no reconocemos la autoridad y no nos sometemos a esa autoridad. Y la segunda es porque tenemos la autoridad de Dios, tenemos la autoridad delegada de Dios y no la ejercemos. ¿Cuánto se adolece la iglesia de Dios por esto? Por las autoridades que ya ha delegado aquí y no ejercemos esa autoridad. Reconocer la voluntad de Dios es reconocer la autoridad de Dios, reconocerla en el tiempo, así como David, que tuvo que esperar para saber que él es el próximo rey, reconocerla en tiempo y reconocerla en posición. Algunas veces tenemos que estar sometidos de parte de Dios a la autoridad que está delegada de parte de Dios. Y hay otras veces que nosotros somos la autoridad delegada de Dios y es ahí donde tenemos que actuar. Amén. Como siervos, lo primero que debemos hacer, lo primero que debemos de tener es una experiencia o un encuentro con la autoridad de Dios, así como Pablo la tuvo. El segundo punto es la obediencia. ¿Y qué es obedecer? Que un joven me ayude. ¿Qué es obedecer? Atender el llamado de tu padre cuando te habla desde la primera vez. Obedecer dice que es un acatamiento, una sumisión, subordinación, respeto, sometimiento, docilidad, disciplina, etcétera, etcétera. Hay algo que me hizo explotar la cabeza, dirían la chaviza, que leí en Hebreos 5:8 y ahorita lo vamos a leer. Pero hablando sobre la obediencia no es algo con lo que nacemos. La obediencia es algo que aprendemos. Es que mi hijo no es obediente. Pues hay que enseñarle a ser obediente. Es que Matías no es obediente. La vara de la corrección tiene gran poder como no se imaginan. Vara no, papá, dice. La obediencia no es algo con lo que se nace. La obediencia es algo que se aprende. Hebreos 5:8, por favor, dice así. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Jesús vino a la tierra y Él no vino con la obediencia. Él no traía la obediencia en sí. La aprendió en la tierra por todo lo que había padecido. Por todo ese sufrimiento que pasó, Jesús lo llevó a ser obediente. Y esto es tan tremendo porque muchas veces creemos que como no soy obediente no lo puedo aprender y por consiguiente no hago caso a lo que el Señor me habla o a la voluntad del Padre. Pero lo más importante que tenemos que hacer es ser obedientes a la palabra de Dios, ser obedientes a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, porque nuestra utilidad no está determinada por el hecho de que si sufrimos o hemos sufrido o no, sino por el de cuánto hemos aprendido a obedecer por medio de ese sufrimiento. Es posible y pasa comúnmente que sufrimos y sufrimos y sufrimos y sufrimos, pero no aprendemos a obedecer. Y qué tan grande es para la gloria de Dios cuando sufrimos, pero vamos aprendiendo en el camino. Toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída.
y todo acto de desobediencia es rebelión. A medida de que empezamos a obedecer más y más, se empieza a reducir la acción propia del ser humano. Es decir, entre más vamos obedeciendo a la voluntad de Dios, entre más vamos obedeciendo al Señor, más empezamos a actuar como Jesús y menos como el hombre caído. A medida o al principio, cuando comenzamos a seguir al Señor, nos llenamos de muchas actividades, pero empezamos a ser muy pocos obedientes. Pero a medida de que vamos creciendo espiritualmente, nuestras propias acciones se reducen hasta el grado en que empezamos a obedecer en todo. Sin embargo, muchos, sin embargo, hacen lo que quieren y se rehúsan a hacer lo que no les gusta y jamás reflexionan si acaso actúan obedientes o no. Tomamos decisiones conforme lo que vamos sintiendo o lo que vamos creyendo, pero en ningún momento tomamos ese alto para decir, esta decisión que hago, ¿es en obediencia al Padre o no es de manera obediente? Si empezamos a actuar de esa manera, las decisiones que vamos a tomar van a ser las mejores decisiones, porque yo creo que lo que vamos a tomar, la decisión que vamos a tomar es una dirección que venga de parte de Dios, porque eso es lo que nos da vida y nos da una esperanza. Nuestras acciones no deben de ser gobernadas por el conocimiento del bien y del mal, o de qué es lo que me conviene o no me conviene. Nuestras acciones deben de ser motivadas por un sentido de obediencia. El principio del bien y del mal consiste en vivir según lo bueno y lo malo. Antes de que Adán y Eva comieran del fruto prohibido, su bien y su mal estaba en las manos de Dios. Ellos no tenían conocimiento de qué estaba bueno o qué estaba malo, porque solamente vivían bajo la mano de Dios y vivían en obediencia al Señor. Pero al tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva descubrieron una fuente de bien y de mal en algo diferente de Dios. Por consiguiente, después de la caída, los hombres no necesitan hallar en Dios el sentido del bien y del mal. Lo tenemos en nosotros mismos, pero ese es el resultado de la caída. La obra de la redención consiste en llevarnos de vuelta a donde ahora hallaremos nuestro bien y mal en Cristo Jesús. Amada iglesia, tenemos que regresar a la obediencia, porque desde que hubo esa caída en Adán y en Eva, el desorden empezó a prevalecer en el mundo. Cada persona cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto y lo incorrecto, pero ¿cuál es la medida de esa medición? ¿Cuál es la medida de esa instrucción? ¿Cuál es la medida de ese sentir? ¿Qué es lo que determina si esto es bueno o esto es malo? ¿Quién dice qué es lo que nos conviene o no nos conviene fuera de la voluntad de Dios? Y para esto quiero dar un ejemplo que estamos viviendo hoy en día. En este tiempo ya se aprobó una beca universal de parte del gobierno. Es una beca universal, así se llama, que va a ser entregada a todas las familias que tienen, por el momento van a empezar con el grado de secundaria y se les van a dar 1,900 pesos bimestrales a cada familia por cada hijo que tengan en el nivel de secundaria. Pero en el caso de que haya más de un hijo, se les van a ir dando 700 pesos más por cada hijo. Es decir, si tienes 2 hijos a nivel de secundaria, una secundaria pública, se te van a dar 2,600 pesos bimestrales. Y si tienes 3 hijos en secundaria, se te van a dar 3,300 pesos bimestrales
hasta que tus hijos salgan de secundaria. Es una beca universal. La idea de esto es que salga desde preescolar hasta el nivel de secundaria en todo el país. El único requisito es que estudies en una escuela pública y que estés al día con tus papeles. No necesitas ninguna calificación, ninguna buena conducta, nada. Esto lo está implementando el gobierno. En la página del gobierno dice que son en promedio 35,000 secundarias públicas, 35,000 secundarias públicas en el país. Si sacamos unas cuentas rápidas, cada secundaria tiene 3 grados, primero, segundo y tercero. 40 alumnos en promedio por cada nivel, considerando un solo salón en cada secundaria, porque hay algunas que tienen grupo A, grupo B y grupo C de primero, grupo A, grupo B, grupo C de segundo y tercero. Pero ahorita, para sacar unas cuentas rápidas, 35,000 secundarias, 3 grados, 40 alumnos por cada grado, 4.2 millones de alumnos, de estudiantes. Y cada estudiante, pónganle que representan a una familia, por 1,900 pesos bimestrales, son 7,980 millones de pesos bimestrales. Por 6 bimestres, aproximadamente van a ser 47,880 millones de pesos al año. 47 billones de pesos al año. Solamente en el grado de secundaria. Y esto lo quieren hacer en preescolar, en primaria y en secundaria. Nada más en secundaria, con esta suma rápida que hicimos, considerando un salón, imagínense si son 2 o más salones, y solo sacando la cuenta por 1,900 pesos, hay algunos que van a recibir 2,600, otros 3,300, 47,000 millones de pesos anuales, 47 billones de pesos anuales. No dudo que lo que quiera hacer el gobierno con esto es una buena intención. No dudo que quieren ayudar a las familias de escasos recursos. No dudo que quieren ayudar o apoyar a los jóvenes para que estudien. No tengo ninguna duda de eso. No dudo que tengan una buena intención. Pero si lo analizamos, ¿creen que esto va a ser sostenible al país? ¿Creen que esto va a poder ser sostenible? Solamente con secundaria, ¿de dónde va a salir ese dinero? Probablemente va a aumentar la deuda pública. Probablemente van a incrementar los impuestos que pagamos cada uno de nosotros. De algún lado tiene que salir. ¿Y por qué les doy este ejemplo? Hablábamos hace un momento de la caída del hombre, que a partir de ahí creemos que nosotros somos los que sabemos entender entre el bien y el mal. Sabemos ver qué es lo que nos conviene o qué es lo que no le conviene a su pueblo. Por eso les decía, no dudo que sea una buena intención, pero ¿quién les define a ellos? ¿Cuál es la medida que ellos tienen para saber qué es lo que le conviene o no le conviene al país? Cada cual cree que puede distinguir entre el bien y el mal y juzgar sobre lo correcto y lo incorrecto. Necesitamos ser librados del engaño, porque esto no es otra cosa más que rebelión. Y la rebelión nos lleva a la muerte. La obediencia es un principio fundamental. Y si esto queda sin solución, este asunto de la autoridad, nada se va a poder resolver. Así como la fe es el principio por el cual tenemos vida, así también la obediencia es el principio por el cual vivimos esta vida. Para recobrar la autoridad es preciso restaurar primeramente la obediencia. Leíamos hace un momento en Hebreos 5:8 que Cristo aprendió la obediencia por las cosas que padeció.
el sufrimiento hizo obedecer al Señor. Él no trajo la obediencia en sí cuando vino a la tierra. Él la aprendió y la hizo o lo hizo por medio del sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que nadie es perfecto. ¿O cuántos hemos dicho cuando nos equivocamos en algo? Es que no soy perfecto. O es que nadie es perfecto. ¿Quieres ser perfecto? Yo tengo la respuesta. ¿Quieres ser perfecto? Nadie quiere ser perfecto. La mayoría de las exigencias que Dios impone al hombre no consiste nada más en llevar la cruz y servirle, que le demos ofrendas o que nos neguemos a nosotros mismos. No es la mayor exigencia, pero sí es una exigencia. Tenemos que llevar nuestra cruz, tenemos que obedecer, tenemos que servir, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que dar ofrendas. Pero la mayor exigencia es que reconozcamos su autoridad, obedezcamos y hagamos su voluntad. Esa es la mayor exigencia que tenemos como hijos de Dios. Y esto nos lleva al tercer punto, que este es el punto más sencillo. Este es el punto más cortito de esta predicación, porque creo que no hay más que decir. El tercer punto es que esto nos va a dar resultados, o nos tiene que dar resultados. ¿Y qué es un resultado? El resultado es un efecto y consecuencia de un hecho, de una operación o de una deliberación. Resultado es efecto, es una consecuencia de un hecho. Hebreos 5:8 nuevamente, ahora con el verso 9. El verso 8 dice: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y verso 9 dice: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia fue lo que hizo perfecto a Jesús. Sin esa obediencia no hubiera sido perfecto. Y el resultado es que vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué resultados van a haber en nuestra vida? ¿Qué resultados tienen que haber en nuestra vida? Si aprendemos a obedecer, si aprendemos a reconocer la autoridad, todo esto nos tiene que llevar a obtener resultados. Si Jesús no hubiera sido obediente, no estaríamos aquí. ¿Cuántos millones de personas sabemos en el mundo? Y sin esa obediencia no hubiera sido posible. ¿Cuántas personas son salvas el día de hoy? ¿A cuántas personas se les han perdonado sus pecados el día de hoy? Pero fue por esa obediencia. Fue por la obediencia de Jesús. Porque la obediencia tiene que traer resultados. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Tenemos que ser obedientes, amados amigos. Tenemos que reconocer primeramente la autoridad de Dios. Tenemos que reconocer la autoridad delegada de Dios. Tenemos que entender cuál es nuestra posición en este momento. ¿Soy autoridad o tengo que someterme a una autoridad? Si soy autoridad, si estoy bajo autoridad, tengo que someterme en todo momento a esa autoridad. Y si soy autoridad, tengo que ejercer esa autoridad de parte de Dios. Y después de eso, conocer la voluntad de Dios y empezar a obedecerla. Porque cuando obedecemos la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta, obtenemos resultados. Si hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios, descubriremos que la obediencia es fácil y que la voluntad de Dios es sencilla. Porque el Señor mismo fue obediente y nos ha dado a nosotros esta vida de obediencia. ¿Queremos resultados en nuestra vida?
tenemos que reconocer la autoridad de Dios, su voluntad y ser obediente. Queremos tomar buenas decisiones, tenemos que reconocer la autoridad de Dios, su voluntad y ser obediente. Queremos tener una familia en paz, queremos tener una buena administración, queremos tener una buena economía, tenemos que reconocer a Dios, su autoridad, su voluntad y ser obedientes. Desde el momento en que nosotros reconocemos la autoridad de Dios, ya sea directa o indirecta, en nuestra vida tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en el entendimiento. Tiene que haber un cambio en nuestra familia. Tiene que haber cambios en nuestros matrimonios. Tiene que haber cambios en nuestra administración. Y en toda nuestra vida tiene que haber cambios. Porque así como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces la pregunta que hacíamos al principio, ¿de qué se trata la vida? Ya no debe ser más de esa manera, sino que ahora y cada día debe ser, ¿qué tengo que hacer para tener más comunión con el Padre? ¿Qué tengo que hacer para ser más obediente? ¿Qué tengo que hacer para reconocer la autoridad de Dios? Nuestra oración tiene que ser: Padre, muéstrame tu voluntad, porque ahora entiendo que tu voluntad es igual a aceptar que tú eres la autoridad, y eso me da la paz para reconocer que tú estás en absoluto control, que lo que dice tu palabra es la verdad, que a los que te aman todas las cosas les son para bien, conforme a tu llamado y conforme a tu propósito. ¿Y quiénes son los que te aman? Los que guardan tus mandamientos, los que obedecen tus mandamientos. Entender que Dios está en control. Si Él ya te dijo que te va a dar descendencia, Él lo va a hacer. Si Él te dijo que van a ser 400 años de esclavitud, tenemos que esperar, porque después de eso el Señor mismo dijo: los voy a liberar, voy a juzgar yo a esos que te hicieron esclavos y te voy a llamar para servirme a mí en este lugar. No importa lo que nosotros querramos hacer fuera de la voluntad de Dios, el Señor está en control. Si Él ya te dijo que tú vas a gobernar sobre esta tierra, si Él ya te dio una promesa, Él la va a cumplir. Pero tenemos que ser obedientes, no importa lo que estemos pasando. Cuando aprendemos a obedecer, cuando aprendemos o cuando entendemos que la autoridad de Dios es el que está en control, empezamos a descansar en la fidelidad de Cristo y empezamos a vivir más gozosos en esta vida. Vamos a cerrar nuestros ojos, iglesia, y vamos a adorar al Padre. Vamos a orar al Señor para que revele a nuestro corazón lo que ya está depositando en ti. Que esta palabra haya sido de mucha bendición para más de uno. Que podamos reconocer, Señor, tu autoridad, Padre, primeramente, Dios. Que tú tienes el control absoluto de todas las cosas, mi Dios. Padre, y también ayúdame a ver, Señor, esa autoridad delegada que has traído aquí a la tierra, Señor. Así como Pablo, cuando tuvo ese encuentro contigo, mi Dios, y te reconoció a ti como esa autoridad, Dios. Y posteriormente llegó Ananías con él, mi Dios, y lo reconoció como esa autoridad delegada por ti, mi Señor. Y en obediencia Pablo empezó a caminar y empezó a predicar y empezó a ir. Así, Padre, quiero ser yo, mi Dios. Con ese entendimiento, Señor, de que tu autoridad es absoluta, mi Señor. Enséñame, Señor, a tener y ayúdame, Señor, a tener una vida de obediencia a Dios. Una vida totalmente obediente a ti, mi Señor. Separado de ti nada puedo hacer, Padre. Separado de ti nada puedo hacer, mi Dios. Perdona mis ofensas, Dios. Perdona si muchas veces había querido ayudarte, Dios, a que se cumpliera tu voluntad, pero hoy entiendo que tus tiempos son perfectos, mi Dios. Hoy entiendo que tú estás en total control, mi Dios. Hoy entiendo que tengo que someterme a tu autoridad
y a ser obediente, Padre. Porque nuestros nombres, Señor, pasarán, mi Dios. Cada uno de los que estamos aquí vamos a pasar, pero solo un nombre va a permanecer para siempre y para la eternidad. Y ese es el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino a la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino a la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino a la ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino a la ciudad. Y todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Y todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Y todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Y todo ojo te verá, y toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Santo, 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 Dios poderoso. Santo, 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 Dios poderoso. Una vez más. Y santo, 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 Dios poderoso. Y todo ojo te verá, y toda lengua cantará, Cristo es el Rey, Cristo es el Rey. Y todo ojo te verá, y toda lengua cantará, Cristo es el Rey. Antes de dejar el lugar, me gustaría invitar a que si en este lugar hay alguien que recibía de parte de Dios, que Dios le ha dado una investidura, pero tal vez al no reconocer esa investidura no ha tomado la autoridad que Dios le ha delegado. Me gustaría hacer una oración antes de entregar este lugar. Quisiera que bajáramos nuestras manos y que si alguien quiere, ¿verdad?, recibió esta palabra de parte de Dios, si el Espíritu Santo, si el Padre te ha estado llamando y te está diciendo: toma este lugar de autoridad, toma este ministerio, toma mayor responsabilidad en tu célula, comprométete en este llamado que yo te hago, pero tal vez por temor no has querido dar ese paso de fe, de valentía, de decir: yo voy. Me gustaría que todos con nuestros ojos cerrados, ¿verdad?, si alguien, el Espíritu Santo, recibió y quisiera, ¿verdad?, nos permite orar contigo, con él, con ella, me gustaría que levantara su mano, porque sé que un servidor, sé que un supervisor
va a acercarte ahí en tu lugar y puede orar. Espíritu Santo, Dios, en esta hora, Padre, ponemos en tus manos la vida de esta persona, de estas personas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Si tú has, Padre amado, en esta mañana, en esta tarde, hablado al corazón, Señor, de la vida de estas personas, en el nombre de Cristo Jesús, a las cuales tú has estado moviendo, Señor, para tomar mayor autoridad, Dios, pero tal vez no habían querido tomar, Señor, esa responsabilidad delegada que tú les quieres dar, Señor. Permite que podamos entender, Señor, que es un honor, Señor, y que es una responsabilidad la cual tú nos estás dando, Señor. Y no queremos ser, Señor, no queremos ser esos oidores olvidadizos que se van y no cumplen tu voluntad, tu palabra, Señor, sino queremos hacer hacedores de tu palabra, Señor. Trae, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú tienes, Señor, esa carga, ese corazón de querer servir y tomar mayor responsabilidad, quitamos y echamos fuera todo temor en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y declaramos, Señor, que tu palabra que trae vida, Señor, guía, Señor, la vida de estas personas, que mayor responsabilidad es tomada, porque el cuerpo de Dios se adolece cuando uno de nosotros no tomamos la responsabilidad que Dios nos ha mandado a ejercer. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos por esta persona, por esta familia, por estos hogares, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y sabemos en fe, Señor, que más casas se van a abrir, Señor, que más ministerios se van a levantar, que más ministros se van a levantar, Señor, que más hogares se van a abrir para compartir tu palabra, Señor, que es la iglesia viva de Jesucristo, Señor, la que ora, clama, y vamos a, Señor, a ser la luz y la sal de esta tierra, Dios, lo cual tú nos has mandado a hacer. Una vez más vamos a cantar. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino a esta ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino a la ciudad. Haz tu voluntad, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nadie puede ejercer autoridad si no sabe vivir bajo autoridad. Amén. No podemos. Lo que se le complica mucho al Hijo de Dios, al cristiano, es de veras vivir bajo autoridad. Nos resistimos a la autoridad. En cualquier momento estamos intentando resistir. El viejo hombre quiere salir y lo primero que quiere hacer es resistir a la autoridad. No sé cuántos Dios les habló esta mañana. Dios me habló. Amén. Y quiero que hagamos una oración más, si usted me lo permite. ¿Por qué no tomamos a la persona que está a nuestro lado con mucho respeto? Amén. Si es su familia, tome a su familia. Y si es un varón que no conoce, vaya con un varón, dama, vaya con una dama, pero que nadie se quede solo. Y vamos a hacer una oración diciéndole: Dios, enséñanos a vivir bajo autoridad. Como iglesia, como pueblo, queremos vivir bajo autoridad. Queremos reconocer la autoridad, obedecer la autoridad, porque queremos ver resultados como iglesia. Dígale al Señor como iglesia: nadie se quede sin orar. Aunque tú no tengas la intención de orar, hoy te pido, es una petición. A lo mejor te trajeron a la fuerza hoy. Te pido que hoy le des una oportunidad a la oración. Y por favor, cierra tus ojos para que no te distraigas. Cerrar los ojos es solo para no distraernos. Empieza a orar. Y no lo hagas en tu mente. Por única vez en tu vida, si quieres, abre tus labios y dile: Señor, yo quiero vivir bajo autoridad, Señor, pero se me complica, se me hace difícil. Pero hoy, Señor, reconozco que tú eres Dios, que tú me hiciste. Y no, Señor, no soy producto de la casualidad, no soy producto de un accidente. Señor,
Quiero ver que tú eres Dios y que tú eres autoridad completa y soberana, Señor. Eso es, ora un momento, ora un momento. Como iglesia reconocemos tu autoridad, Señor. Reconocemos que tú eres el que baja los montes, el que alza los valles, el que detiene las tormentas, el que produce las tormentas, Señor. Porque tú eres un Dios soberano que tienes el control de todas las cosas, de todas las cosas. Eres el que levanta reyes y eres el que los quita, Señor. Eres tu Dios, eres tu Dios. Hoy pedimos misericordia como pueblo, pedimos misericordia como iglesia, Padre, para aprender a reconocer tu autoridad en el nombre de Jesús. Eso es, eso es, eso es, iglesia. Aleluya. Santo, Dios poderoso. Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga a tu reino. Escucha lo que está diciendo. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Como una oración, dile: ven y gobierna. Ven, gobierna mi hogar, venga a tu reino, tu gobierno a la ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey, Cristo ven, gobierna mi hogar, venga a tu reino. Amén, 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 amén. No sé cuántos pueden percibir que Dios está aquí, que Dios está hablando. Amén. Nos toca el tiempo, ¿verdad?, de despedirnos de las redes sociales. Pero antes me gustaría tocar así, también hice mis anotaciones. Resultados es la consecuencia. Tomen su asiento un momento los que están aquí, y bueno, también en su hogar, tomen su asiento ahí en su sofá. Resultados son las consecuencias de un hecho, de tomar acción. La obediencia es lo que hizo perfecto a Jesús. Esto de veras, ya dijera Oscar, como dice la chaviza, me voló la cabeza. El resultado fue una perfecta salvación para sus hijos, para su iglesia. ¿Y cuál fue el proceso de hoy? Acuérdense que el pastor Natividad ha comentado, este es un tiempo de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy nos enseñaron un proceso. Amén. Y no es hacerlo nada más de manera mecánica, sino muy consciente. Es reconocer la autoridad de Dios, reconocer su voluntad. Pero además no es nada más con eso, hay que obedecer, tomar acción y entonces ver que hay resultado. Porque fíjense que luego decimos, bueno, ¿y qué se está produciendo en mi vida? Bueno, ve los resultados, porque cuando obedeces, sí viene un fruto. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, gracias a los que nos acompañaron en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. No se olvide de compartir nuestra página.